Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a comenzar la parte 3 de la justicia santa. Yo espero que estemos entendiendo realmente lo que significa la santidad de Dios y acerca de este atributo de su justicia. Y ayer nos quedamos en algo muy interesante, una escritura que muchas veces nos hace dudar del amor de Dios. En Deuteronomio 7, del 1 al 2, donde Dios ordenó que destruyeran a toda la gente, incluyendo niños, mujeres, hombres. Pero, ¿por qué Dios dio ese mandato? ¿Cómo pudo haber ordenado la masacre de mujeres y niños? Y aquí de nuevo encontramos intentos modernos para suavizar esos eventos. Incluso hay un curso de estudio para estudiantes en una organización cristiana en los Estados Unidos para explicar que a la luz de la revelación del amor de Dios en el Nuevo Testamento, Dios jamás ordenó algo tan violento, que el Antiguo Testamento es solamente el registro de un grupo de guerreros hebreos primitivos que trataron de justificar sus prácticas crueles atribuyéndoselas al mandato divino. Los escritores de ese curso no creyeron que Dios hubiese dado jamás ese mandato. Para ellos fue el caso de una intrusión de mitología dentro del registro bíblico. Pero tales interpretaciones pasan por alto algunos aspectos vitales del asunto. Primero, hay un precedente histórico mucho más severo que el de la conquista de Canaán, que es el diluvio. En el diluvio, Dios destruyó la población entera del mundo, excepto a Noé y su familia. El diluvio fue una conquista de Canaán a gran escala. En segundo lugar, y más importante, esta interpretación no entiende la naturaleza del pecado. La suposición de los comentaristas es que Dios arrasó con gente inocente en Canaán, pero de la multitud de mujeres y niños viviendo en Canaán, ninguno era inocente. La conquista de Canaán fue una expresión explícita del justo juicio de Dios sobre una nación perversa. Él le aclaró este punto a Israel y también les aclaró que ellos tampoco eran inocentes. No fue como si Dios hubiese destruido a un pueblo perverso por causa, perdón, de un pueblo justo. Dios derramó su justicia sobre los cananeos, pero sobre los judíos derramó su misericordia. Él fue muy claro en advertir y recordar a los judíos estas sentencias. Dice Deuteronomio 9, 4 al 6, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. 3 veces en este pasaje, Dios le recordó al pueblo de Israel que no fue por su justicia que Él derrotó a los cananeos. Él quería dejar esto claro para que Israel no fuera tentado a pensar que Dios estaba de parte de ellos por ser mejores que las naciones paganas. Él, el anuncio de Dios, hizo imposible esta inferencia. La santidad de Dios es la esencia de la conquista de Canaán. Fue por su santidad que este acto fue ordenado.
Por un lado, Dios actuó para castigar el insulto a su santidad que era perpetuado diariamente por los cananeos, y por el otro, Él estaba preparando una tierra y una nación para un propósito santo. Dios mandó que no fuese mostrada misericordia hacia los habitantes de la tierra. Pero ¿cuál fue su explicación? Su explicación fue esta, en Deuteronomio 7 del 3 al 6. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios no escogió a Israel porque era una nación santa. Él la escogió para hacerla santa. Israel fue llamada a ser santa en dos sentidos. Por un lado estaba llamada a ser diferente, a ser apartada como un vehículo para el plan redentor de Dios. Por el otro estaba llamada a ser santa en el sentido de ser purificada. Las prácticas paganas debían estar ausentes de Israel. Los israelitas iban a ser santificados acercándose a Dios, y la salvación para las naciones vendría a través de ellos. La tierra prometida sería el lugar de donde procedería el Mesías. No había espacio para los santuarios o los ritos paganos. Dios ordenó que la región fuese arrasada a fin de purgar la tierra para la salvación futura. Ya hemos tratado los problemas de los actos de justicia divina que se encuentran en el Antiguo Testamento. Hemos procurado mostrar que la justicia de Dios no fue caprichosa ni sin causa, pero tenemos que agregar que no hay conflicto entre el Dios del antiguo y el del Nuevo Testamento. Fue el Dios del Antiguo Testamento a quien llamó Padre. Fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo único para redimirlo. La comida y la bebida de Jesús fue hacer la voluntad de este Dios. Fue el celo por este Dios lo que consumió a Cristo, el Dios que mató a Nadab, a Abiú, a Uza, a Ananías y a Zafira. El mismo Dios que destruyó al mundo con un diluvio es el mismo que derrama las lluvias de su gracia sobre nosotros. El falso conflicto entre los dos testamentos puede ser visto en el más brutal acto de la venganza divina jamás registrado en la Escritura. No se encuentra en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, la más violenta expresión de la ira y la justicia de Dios, y la podemos ver en la cruz. Si alguien ha tenido razones para quejarse de injusticia, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único hombre inocente al que Dios ha castigado. Si nos tambaleamos ante la ira de Dios, tambaleémonos ante la cruz. Es aquí donde nuestro asombro debe estar enfocado. Si tenemos causa para indignarnos moralmente, dirijamos esa indignación hacia el Gólgota. La cruz fue a la vez el ejemplo más horrible y el más hermoso de la ira de Dios. Fue el acto más justo y más lleno de gracia en la historia. Dios hubiera sido más que injusto, hubiera sido diabólico en castigar a Jesús si Jesús no hubiese estado dispuesto a tomar sobre sí
los pecados del mundo. Una vez que Cristo se hizo voluntariamente el Cordero de Dios, cargando nuestros pecados, entonces Él se convirtió en la cosa más vil y grotesca sobre este planeta. Con la carga de nuestro pecado que Él cargó, se hizo completamente repugnante al Padre. Dios derramó su ira sobre esta casa, sobre esta cosa obscena. Dios hizo a Cristo maldito por el pecado que Él llevaba. Aquí fue donde la justicia de Dios se manifestó perfectamente y todo fue hecho por nosotros, porque Él tomó lo que la justicia demandaba de nosotros. Este aspecto por nosotros es lo que despliega la majestad de la gracia de la cruz, en donde se manifestó al mismo tiempo la gracia y la justicia, la ira y la misericordia. Es demasiado extraordinario para comprenderlo. Nosotros nos sobrecogemos ante la justicia de Dios porque su expresión es tan inusual. La gracia ya no nos asombra porque nos hemos acostumbrado a ella. La damos por hecho. Y tal vez la mejor ilustración de esto se encuentra en las mismas enseñanzas de Jesús, en Lucas 13, del 1 al 5. Y dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es una de las más difíciles palabras duras de Jesús. La pregunta es, ¿qué hay de la gente que Pilato masacró o de los inocentes que murieron cuando se cayó la torre en Siloé? ¿Estaba Dios en estos eventos? La pregunta era cómo podía Dios permitir que estas cosas sucedieran. En realidad esta pregunta era una acusación disimulada. El conflicto, como siempre, era ¿cómo puede Dios permitir que gente inocente sufra? Nosotros podemos escuchar las protestas implicadas en esta pregunta. Las 18 personas inocentes estaban caminando en la calle, ocupadas de sus propios asuntos. Ellos no estaban interrumpiendo a los constructores de la torre, no estaban huyendo después de haber robado un banco. Solo estaban ahí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y sufrieron las consecuencias de un fatal accidente. Y notemos la respuesta de Jesús. Él no dijo, siento mucho escuchar de esta tragedia. Estas cosas suceden y no hay mucho que decir. Fue la mala suerte, fue un accidente. Como buenos cristianos debemos aprender a aceptar lo bueno y lo malo. Sean firmes, pues yo les he enseñado que el que guarda a Israel no se duerme. Pero eso es en realidad una declaración poética un poquito exagerada. ¿No se dan cuenta qué difícil es para mi padre controlar el universo? Es cansado. De vez en cuando él tiene que tomar una siesta. La tarde que sucedió esto, él estaba muy cansado y cabeceó un poco y estando adormitado, la torre cayó. Lo siento, le voy a hablar a él de su dolor y le diré que sea un poco más cuidadoso en el futuro. Jesús no dijo, tampoco, yo sé que les he dicho que mi padre controla la caída de los pajarillos y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿No se dan cuenta cuántos pajarillos hay volando por ahí y los cabellos en su cabeza? La tarde que la torre se cayó, mi padre estaba ocupado contando los cabellos
de un hombre con mucho pelo. Él estaba tan concentrado en la cabeza de ese individuo que no se dio cuenta de la caída de la torre. Le voy a sugerir que ponga sus prioridades en orden y que no use demasiado tiempo con los pajarillos y el cabello. No, en lugar de eso, Jesús no dijo nada de eso. Jesús reprendió a la gente por asombrarse de lo que no debía. Él les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús les estaba diciendo, ustedes están haciendo la pregunta equivocada. Lo que deberían estar preguntando es, ¿por qué la torre no cayó sobre nosotros? En 2 décadas de enseñar teología, bueno, mejor dicho, de pastorear la gente, de enseñar la palabra de Dios, muchos me han preguntado por qué Dios no salva a todos. Pero solo en una ocasión recuerdo que alguien dijo, hay algo que no puedo explicarme, ¿por qué Dios me salvó a mí? O sea, el punto es de que a nosotros no nos sorprende que Dios nos haya redimido muy profundamente dentro de nosotros, en la cámara secreta de nuestro corazón. Pensamos que Dios tiene que tener misericordia de nosotros, que el cielo no será lo mismo si nosotros estamos excluidos de Él. Sabemos que somos pecadores, pero no tan malos como podríamos serlo, porque hay suficientes cualidades para redimir en nuestra personalidad que si Dios es realmente justo, que Él nos incluirá entre los salvos. Lo que nos asombra es la justicia, no la gracia, porque nuestra tendencia es asumir, pensar, creer que merecemos la gracia y no merecemos nada. La historia del Antiguo Testamento cubre cientos de años. Durante ese tiempo, Dios fue repetidamente misericordioso. Cuando su juicio divino cayó sobre Nadab, Abiú o Usa, la respuesta fue una conmoción e indignación. Y una vez que nos acostumbramos a que Dios sea misericordioso, el próximo paso es fácil. La demandamos. Y cuando no llega, nuestra primera respuesta es de enojo contra Dios, sumado a la protesta. Es que esto no es justo, porque olvidamos rápidamente que con nuestro primer pecado hemos renunciado a todos los derechos del regalo de la vida, que el tener aire para respirar por la mañana es un acto de misericordia divina. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos a Él todo. Si Él permite que una torre caiga sobre nuestra cabeza, no podemos reclamar injusticia. Ahora escuchen esto. Uno de nuestros problemas básicos es la confusión de la justicia con la misericordia, porque vivimos en un mundo donde suceden las injusticias. En algún momento todos hemos sido víctimas de las injusticias a manos de otras personas. La gente se relaciona una a la otra con injusticia. Una cosa es cierta, no importa cuánta injusticia haya, yo recibo de manos o que hayamos recibido de manos de otra persona que o nunca hemos sufrido la más mínima injusticia de la mano de Dios. Escucha bien esto, voy a tratar de explicarlo. Supongamos que una persona me acusa fácilmente o falsamente de robar dinero y soy arrestado y llevado a la prisión. Humanamente he sido víctima de una gran injusticia y tengo todo el derecho de clamar a Dios y pedirle reivindicación en este mundo. Puedo quejarme de haber sido perseguido falsamente. Dios está airado con la gente que me ha puesto injustamente en la prisión y promete reivindicarme algún día. Las injusticias son reales y suceden todos los días en este mundo.
Pero todas estas injusticias que sufrimos son de naturaleza horizontal. Ellas suceden entre los personajes de este mundo. Sin embargo, más allá y por encima de este mundo está el gran juez de todos. Mi relación con él es vertical. En términos de esa relación vertical, yo nunca sufro injusticia. Aunque la gente me maltrate, Dios nunca lo hace. El hecho de que Dios permita a una persona tratarme injustamente es justo de parte de Dios. Aunque yo puedo quejarme con Dios acerca de esa injusticia humana, horizontal que he sufrido, yo no puedo acusar a Dios de cometer una injusticia vertical por permitir que tal injusticia caiga sobre mí. Dios sería perfectamente justo si permitiese que me arrojaran en una prisión de por vida por un crimen que yo no cometí. Yo puedo ser inocente delante de otra gente, pero soy culpable delante de Dios. Con frecuencia culpamos a Dios por las injusticias hechas contra nosotros y abrigamos en nuestras almas la amarga sensación de que Dios no ha sido justo con nosotros. Aún si reconocemos que Él es un Dios de gracia, pensamos que no lo ha sido lo suficiente con nosotros. Pensamos que merecemos más. Y por favor, fíjense en esta oración de nuevo. Nosotros pensamos que merecemos más gracia. ¿Cuál es el problema con esta oración? Gramaticalmente está bien, pero hay algo terriblemente equivocado con su contenido y significado. Es imposible que alguien en algún lugar, en algún momento, merezca la gracia. La gracia es por definición inmerecida. Tan pronto como hablamos de merecer algo, pues ya no estamos hablando de gracia, sino de justicia. Solo la justicia puede ser merecida. Dios nunca está obligado a ser misericordioso. La misericordia y la gracia tienen que ser voluntarias o ya no son misericordia y gracia. Dios nunca debe gracia a nadie. Él nos lo recuerda en Éxodo 33:19. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. La misericordia es una prerrogativa divina, algo que Dios da. Dios se reserva para sí mismo el supremo derecho de otorgar clemencia. Supongamos que 10 personas cometen el mismo pecado. Supongamos que Dios castiga a 5 de ellos y tiene misericordia de los otros 5. ¿Es esto injusticia? Por supuesto que no. Porque en este caso 5 personas reciben justicia y 5 misericordia. Ninguno recibe injusticia. Lo que nosotros usualmente asumimos es esto. Si Dios es misericordioso con 5, pues tiene que ser igualmente misericordioso con los otros 5. ¿Por qué? Él nunca está obligado a ser misericordioso. Si Él tiene misericordia de 9 personas entre 10, la 10ª no puede reclamar ser víctima de injusticia. Dios nunca le debe misericordia a nadie. Dios no está obligado a tratar a toda la gente de la misma manera. Tal vez sería bueno decir esto de nuevo. Dios no está obligado a tratar a toda la gente de la misma manera. Si Él alguna vez fuese injusto con nosotros, pues tendríamos razón para quejarnos, pero simplemente porque le otorga su misericordia a mi vecino u a otra persona, yo no puedo reclamar que Él la tenga conmigo. De nuevo, debemos enfatizar que la misericordia siempre es voluntaria. Él mismo dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Lo único que tú y yo podemos recibir de Dios es justicia o misericordia, pero nunca recibiremos injusticia de su mano.
Nosotros podemos pedir que Dios nos ayude a obtener justicia de las manos de otra gente, pero sería absolutamente descabellado pedirle que nos haga justicia Él mismo. Y grábense muy bien esto, se los digo con temor y temblor, jamás le pidan a Dios justicia, porque podría dárselas. Es la confusión entre la justicia y la misericordia la que nos hace encogernos de horror cuando leemos las historias de Nadab, de Abiú, de Usa, de Ananías y de Zafira. Cuando la justicia de Dios cae, nos sentimos ofendidos porque pensamos que Dios nos debe perpetua misericordia, pero no debemos tener su gracia como algo obligatorio. Nunca debemos perder la capacidad de maravillarnos por su gracia. Nosotros cantamos el himno Sublime Gracia, Amazing Grace, y muchas veces tendemos a cambiar o a tornar la letra de diferente manera. Por ejemplo, asombrosa justicia aguda y cruel que a este santo hirió. Si soy tan bueno, absurdo fue, la torre en mí cayó. Yo recuerdo hace años haber predicado un estudio acerca, un sermón de práctica en una clase, y en este sermón yo estaba exaltando las maravillas de la gracia de Dios, como dice el himno. Yo hablé de la gracia de Dios, infinita gracia. Y al final del sermón, el profesor me preguntó: Francisco, ¿de dónde sacó usted la idea de que la gracia de Dios es infinita? ¿Acaso no hay límite para la gracia? Y tan pronto como me hizo esa pregunta, yo supe que había un problema y le cité las estrofas, las líneas del himno que acabamos de mencionar, de Amazing Grace, que me enseñaba eso, pero de ninguna manera pude encontrar ningún verso bíblico que enseñara que la gracia de Dios es infinita. No lo hay. La causa por la cual no encontré ese versículo para apoyar mi afirmación es porque no hay ninguno. La gracia de Dios no es infinita, escuchen muy bien esto. Dios es infinito y es lleno de gracia. Nosotros experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios ha puesto límites a su paciencia y tolerancia. Él nos advierte una y otra vez que algún día el hacha caerá y su juicio será derramado. Y puesto que nuestra tendencia es asumir que la gracia siempre tiene que demostrarse, yo supongo que Dios vio la necesidad de recordarnos de vez en cuando que su gracia no debe ser asumida. En ciertos momentos raros y dramáticos, Él muestra el terrible poder de su justicia. Él mató a Nadab, a Abiú, a Usa, ordenó la masacre de los cananeos como si estuviera diciendo: tengan cuidado, mientras ustedes disfrutan los beneficios de mi gracia, no se olviden de mi justicia, no olviden la gravedad del pecado, recuerden que yo soy santo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la santidad de Dios a nuestras vidas? En estos 3 estudios que hemos visto acerca de la justicia santa, te quiero invitar y dejarte con esto, que mientras reflexionas sobre lo que has aprendido y redescubierto acerca de la santidad de Dios, respondas a estas preguntas. Usa un diario para registrar tus respuestas. Incluso, si puedes, discútelas con un amigo. Escucha muy bien estas preguntas. Número 1, ¿de qué modo te atemoriza la justicia de Dios? ¿Y de qué manera te consuela? Número 2,
¿cuál es tu respuesta cuando tú te das cuenta que mereces morir por causa de tu pecado? Número 3, ¿cuál es tu respuesta cuando te das cuenta que la justicia de Dios exigió la muerte de Cristo por ti? Y número 4, ¿de qué manera te ha mostrado Dios su misericordia? Medita en eso. ¿Y sabes cuál será el título de mañana? Solo te adelanto el título del día de mañana. Uy, Dios nos confrontará con su santidad. Escucha bien, paz y guerra con un Dios santo. Si el hombre no está hecho para Dios, ¿por qué solo en Dios es feliz? Y si el hombre es hecho para Dios, ¿por qué es tan opuesto a Dios? Dios nos confrontará mañana. Paz y guerra con un Dios santo. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por tu misericordia y gracias también por tu justicia, porque la mayoría de las veces, Señor, tú muestras misericordia porque eres tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, ayúdanos a entender que si tú aplicaras la justicia a cada uno de nosotros, ya no estaríamos en este mundo, porque lo que merecemos es el infierno. Pero tú muestras tu bondad y tu amor al darnos la misericordia, al morir en la cruz. Tú, Señor, recibiste la justicia del Padre, que era el castigo para nuestro pecado, pero tú lo recibiste por amor a cada uno de nosotros. Que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida y aplicarlo también a la otra gente. Que ya no miremos defectos de los demás. Señor, que dejemos que tú trates con ellos, porque muchas veces nos sentimos más justos que tú y queremos aplicar la justicia cuando tú no la ajustas ni la aplicas a nosotros. O queremos sentirnos más misericordiosos y amorosos que tú, cuando tú quieres aplicar tu disciplina y nosotros estorbamos para que tú apliques esa disciplina, porque pensamos que amamos más que tú. Ayúdanos a entender, Señor, que jamás te ganaremos en amar, jamás, porque tú nos amas de tal manera que diste a tu Hijo único a morir por nosotros. Que podamos entender esa poderosa razón del por qué tú, Señor, recibiste la justicia del Padre. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.